Analizamos el escenario político en Colombia luego de este atentado que sufrió el senador y precandidato del Centro Democrático, Manuel Uribe Turbay. Lo estamos analizando justamente conectados hasta Bogotá, hasta Colombia. No al lugar de los hechos puntualmente Bogotá, pero sí hasta Colombia con Manuel Camilo González. Él es analista político. Nos explicaba muy bien en el segmento anterior el contexto directo, los antecedentes directos de este atentado, la polarización, la radicalización política de lado y lado, no solamente por parte del oficialismo, sino también por parte de la oposición. Apuntaba también Manuel Camilo a este tema de la consulta popular, que ha sido uno de los temas más álgidos probablemente que introdujo Petro y que esto ha polarizado mucho más, Manuel Camilo. Pero en este punto me parece también importante destacar o intentar entender por qué precisamente a este candidato, si revisamos el perfil, que ya en todos los medios de comunicación hay perfiles que lo conectan con este pasado de sus familiares, sus ancestros también vivieron violencia política, pero ¿por qué precisamente él y qué impacto puede tener esto en la posición que tiene el Centro Democrático en la arena política colombiana? Bueno, realmente es muy difícil en estos momentos establecer por qué Miguel Uribe y por qué ciertamente se han atentado. De nuevo, la cuestión aquí sobre el por qué se han atentado en Bogotá, en una ciudad que es la ciudad más importante de nuestro país, y en un contexto de pre-campaña, porque ni siquiera ha comenzado la campaña electoral, pues obviamente profundiza mucho más las preguntas que las respuestas. Ahora bien, uno podría pensar y un poco atándonos a las hipótesis que ya tiene la Fiscalía, que supuestamente son dos, son por un lado el hecho de que esto es un ataque relacionado obviamente con la política en términos de que ciertamente el Centro Democrático es un partido de derecha que siempre ha apelado a la seguridad. Y si uno se pone a revisar un poco las encuestas de opinión sobre cuál es el principal tema que en estos momentos acosa a los ciudadanos, ciertamente es la seguridad. Y no simplemente la seguridad en el campo, como bien comentábamos ahorita sobre los actos ilegales, sino también la inseguridad que se vive en las ciudades. Entonces, digamos que un posible, digamos, hipótesis, un poco siguiendo lo que dice la Fiscalía, es que ciertamente algún, digamos dirigente de los partidos, pues sienten que de alguna forma eliminando a este candidato, pues se le abre la posibilidad de entrar en la campaña. Ahora bien, la otra es que ciertamente es una posible, digamos, un acto que posiblemente busca desestabilizar al gobierno Petro. Y esto pues obviamente está muy relacionado a que ciertamente un acto de estos podría llevar a que el gobierno pueda incluso tomar medidas mucho más extremas, no solamente en seguridad, sino incluso en el recorte de libertades públicas. Entonces, digamos que se debate un poco entre esas teorías, en el sentido de que puede favorecer al Centro Democrático como diciendo, miren, han atacado a nuestro candidato, por lo tanto hay que colocar la seguridad como el tema más prioritario, o en la segunda, digamos, teoría, que ciertamente lo que dice es, bueno, atacan a un miembro de la oposición, pues obviamente todos digamos, índices van apuntados obviamente al gobierno. Entonces, creo que en estos momentos es muy difícil establecer el por qué, digamos, a este candidato se le hace este atentado y que ciertamente de alguna forma podría estar muy relacionado con la idea de que el Centro Democrático como partido opositor, pues obviamente defiende las banderas de la seguridad, y es la seguridad, al final de cuentas, el tema más importante que existe en nuestro país de cara a las elecciones de 2026. Manuel Camilo, dos elementos adicionales en este análisis. Por un lado, ¿qué papel a partir de ahora tiene que desempeñar Gustavo Petro, entendiendo pues estas acusaciones de que el presidente ha tenido un verbo de confrontación y ha precisamente con este discurso polarizar al país, unas acusaciones que también por supuesto recibe la oposición? Y por otro lado, las consecuencias quizás a corto y a mediano plazo de este atentado. Ya nos decías anteriormente, y esto es un dato muy importante, que este tipo de atentados era muy local, ahora parece trasladarse a lo que puede ser la campaña nacional, ¿no? La campaña presidencial. Entonces, revisar, por un lado, la figura de Petro a partir de ahora, de aquí a un año, además un año que va a ser de campaña presidencial, y por otra parte, las consecuencias, ¿no? El impacto que puede tener este atentado
a corto plazo en la política colombiana y en la campaña presidencial? Sí, mira, antes de responderte esa pregunta, hay algo muy importante y es que el día de ayer, incluso después del atentado, unos días después del atentado, el día de ayer, se produjeron 24 atentados en unos departamentos fronterizos con el Ecuador. Entonces, digamos que eso también se suma un poco a la idea de que posiblemente actores armados no legales también estuvieran involucrados en el atentado como una forma de influir en la política. Cerrando ese paréntesis, pues claramente creo yo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que ciertamente el presidente Petro, después de los primeros 6 meses de su gobierno, empezó a gobernar con sus alfiles, con sus personas más cercanas, que son mucho más radicales. Incluso, digamos, fueron compañeros de él en la alcaldía de Bogotá cuando, digamos que él ofició como alcalde mayor y que pues obviamente incluso una confrontación con el entonces procurador Ordóñez que terminó en su destitución. Entonces, ¿qué sucede? Que ciertamente el rodearse de radicales, los famosos balconazos, las famosas marchas que promueve a favor de las reformas, pues ciertamente son válidas en cualquier democracia. El problema es que cuando ya hablamos un poco, ¿no?, de que se pinta al opositor como un enemigo del pueblo, como un oligarca, porque hay que, de alguna forma, sacar de la ecuación de la política, pues ciertamente, digamos, muchas veces uno piensa que las palabras no tienen poder, pero sí las tienen. Pueden incluso impulsar a muchos de estos militantes a favor del gobierno a tomar acciones de alguna forma en contra de otros candidatos, en este caso los opositores. Por eso hay un gran consenso, no solamente en la política, sino en los gremios, en la ciudadanía, que ciertamente el primer paso es desescalar el discurso. Y ciertamente hay que decirlo, Colombia había estado inmune hasta cierto punto de que pues obviamente todo este tema muy álgido de la desinformación, de la polarización, pues había alcanzado cuotas muy importantes. Lo vimos en el plebiscito, cuando digamos tuvimos que decir sobre el sí y el no en los acuerdos, pero en ese momento no hubo una serie, digamos, de ataques como lo vimos el día sábado, y que obviamente pues terminaron por polarizar al país entre aquellos que apoyaban el acuerdo y aquellos que no apoyaban el acuerdo. Yo creo que esa división ya no existe, es una división que ya se transformó más personal, es decir, eres a favor de Petro o eres en contra de Petro. Entonces digamos que esos dos discursos ciertamente terminan como generando como digamos, esa espiral un poco, digamos, de ruido, que muchas veces motiva a muchos fanáticos a tomar acciones a favor, digamos, de sus ideas. Y yo creo que una de las consecuencias que puede suceder, digamos, de todo esto es a corto plazo es que ciertamente el gobierno puede salir debilitado, porque no solamente estamos hablando de que ha fracasado en su estrategia de paz total, es decir, de tratar de conseguir un acuerdo pacífico con las organizaciones armadas ilegales, sino que incluso estamos viviendo un reconocimiento de la violencia local, sino también un reconocimiento de la violencia a nivel nacional. Y un atentado de este tipo, pues obviamente reafirma el hecho de que no estamos viviendo muy seguros en Colombia. Puede presentarse cualquier atentado en cualquier momento. Y segundo, yo creo que en ese sentido otro aspecto es lo que está relacionado con la campaña presidencial. Seguramente las condiciones ahora mismo, si la campaña inicial no estarían dadas para el candidato que se presente tanto al Parlamento como a la presidencia. Y en ese sentido, seguramente un impacto que será muy importante ver es hasta qué punto los candidatos, los políticos, saben adaptar sus campañas a un público que ya obviamente está migrando a lo digital y que seguramente pues verá, digamos, las acciones de los políticos ya no tanto en las calles, sino más en las aplicaciones, en las redes sociales. Entonces yo creo que incluso la violencia termina generando este cambio en la política, en la praxis política, de que efectivamente podremos ver incluso un fenómeno muy, digamos, similar al que pasó con Ecuador, en el cual posiblemente los candidatos estaban amenazados y les tocaba hacer campañas enchalecados o incluso en redes sociales. Manuel Camilo, yo recuerdo en la campaña presidencial de ese 2022, donde una de las grandes banderas de Gustavo Petro era precisamente lograr o alcanzar la tan anhelada paz en Colombia, ¿no? Era uno de los,
discursos que más apuntalaba en esta campaña presidencial. Bueno, seguiremos viendo lo que va pasando desde aquí, desde Caracas, Venezuela, seguiremos muy de cerca la situación política en Colombia. Yo por lo pronto te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde en esta edición de Ampliamente, por ayudarnos a entender el escenario político colombiano, porque aunque estamos muy cerca, es el país vecino, pues tiene sus detalles que es oportuno entrar a las profundidades para irlo entendiendo, sobre todo de cara a las presidenciales del 2026. Muchísimas gracias por este análisis tan completo. Muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia Ampliamente de Globovisión. Igualmente un saludo para ti hasta allá, hasta Bogotá. Escuchaban, amigos, el análisis de Manuel Camilo González, analista político, se conectaba con nosotros desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, y nos explicaba el contexto de este atentado, digamos, las reacciones más directas, las consecuencias más directas de este atentado, pero también los antecedentes más cercanos, el contexto en el que se da este atentado, el contexto político. Colombia polarizado, radicalizado, con mensajes muy radicales de lado y lado, desde el oficialismo, pero también desde la oposición. Y este es el escenario que de alguna manera se ha ido cultivando de cara a estas elecciones. Puede ser muy peligroso porque puede atizar aún más la violencia, este recuerdo que Colombia tiene de aquella violencia política que marcó puntualmente aquella campaña de 1990, donde 3 candidatos, 3 presidenciables, fueron asesinados. El pueblo colombiano, por supuesto, conmocionado por este atentado a Miguel Uribe Turbay, a quien ampliamente intentamos darles todas las claves de lo que ha significado esto para Colombia y de alguna u otra manera seguirle la pista a la situación política colombiana. Ya sabe que puede ir a nuestro canal de YouTube, ahí revisar todas las ediciones anteriores que tenemos allí por nombre, por fecha, usted puede ir a ver. Tenemos un programa también dedicado a Colombia, dedicado a entender el escenario político colombiano, un poco de la historia de la política colombiana. Lo puede ver si quiere entender un poco más de la raíz de la violencia política en Colombia. Como cada tarde, ha sido un placer. Feliz domingo para todos.